Bienvenidos. Esta es la primera escuela de pensamiento crítico descolonial del Uruguay. Mi nombre es Omar Gabarret. Paisando cuita quarembo, guabiju quaremba tobi, caraguata itu saindo Creemos que es necesario que antes de entrar en el estudio de un determinado campo de conocimiento, es menester que aprendamos ciertas prácticas que aparentemente no tienen ninguna relación con la materia en curso, sin embargo, están estrechamente relacionadas con ella y son, al mismo tiempo, imprescindibles para el estudio de dicha materia, arte o profesión. Como lo expresara notablemente Erich Fromm en El arte de amar, que no se comienza aprendiendo un arte directamente, sino en forma indirecta. Debemos aprender conocimientos que no tienen aparentemente ninguna relación con él antes de comenzar con el arte mismo. Un aprendiz de carpintería comienza aprendiendo a cepillar la madera. Un aprendiz de arte de tocar el piano comienza por practicar escalas. Un aprendiz de arte zen de la ballestería empieza haciendo ejercicios respiratorios. Del mismo modo, el estudio sobre la descolonización deberá comenzar por ciertos conocimientos que, aparentemente, no guardan relación alguna con la asignatura, pero su comprensión es indispensable. Creemos que no puede producirse una profunda reforma educativa si primeramente no logramos tomar conciencia de la influencia colonial que ha impregnado el pensamiento de esa misma educación que se desea cambiar. Creemos erróneamente que la colonización ha quedado soterrada en un pasado histórico, ignorando que este proceso ha sido internalizado, ha pasado desde lo externo a lo interno y que continúa presente en la forma de interpretar el mundo. La educación institucional deberá estar fundamentada en el concepto de soberanía nacional, de libertad, integración, autonomía y protección de los recursos nacionales de poderes externos deleterios y expoliadores. En definitiva, una educación antiimperialista. Por otro lado, creemos que es fundamental la existencia de estados laicos. Sin embargo, no basta que el Estado sea laico, sino que sus ciudadanos tengan una formación secular, apartada de creencias religiosas que procuran imponerse en la esfera de lo civil, forzando una visión propia del mundo. Creemos que es vital la creación de una asignatura que concentre estas ideas y que sirva de lumbrera para lograr la libertad de nuestros pueblos. Creemos que es imprescindible
entender los procesos inconscientes para tomar conciencia que nuestra educación y cosmovisión están contaminadas por lógicas que han sido impuestas históricamente desde afuera a través de un largo proceso colonial. Procuramos una educación revisionista, introspectiva, espiralada, crítica, que impulse cambios ininterrumpidos y que promueva un palimpsesto epistemológico, una reinterpretación descolonizando el currículum y reclamando lagunas históricas. Promovemos una asignatura que interprete la historia desde diversos paradigmas no lineales, eurocéntricos ni helenocéntricos, sino desde una cosmovisión universal y gestáltica, que promueva la integración, la solidaridad, que denuncie severamente la explosión del racismo europeo del siglo XIX, que condene el odio racial arraigado en la filosofía, la literatura, la antropología, la geografía, la religión, la política, bajo una cosmovisión que ya ha quedado oxidada en el pasado. Una asignatura que dignifique al ser humano, sacudiéndonos el polvo de estas lógicas internalizadas históricamente y que forman parte de un paradigma expansionista de subordinación, dependencia, miedo al cambio y que erosionan el autoestima de los pueblos amenazados y sometidos. Una asignatura de carácter universal, es decir, que tenga la capacidad de interpretar el mundo a través de diferentes ángulos convergentes, bajo la miríada de diversos historiadores, filósofos e intelectuales, procedentes de todos los continentes, de diferentes etnias, procedencias, características sociales y culturales. Una asignatura que tenga conciencia de la historia de las mujeres, la cual ha sido ignorada en el contexto de lo que conocemos como historia universal, y que nos ha sido relatada desde Europa a través del hombre blanco y mediante una cultura judeocristiana, donde los cambios comienzan en nosotros mismos mediante un proceso de mudanza de nuestras lógicas con las cuales interpretamos el mundo. Debemos educar para el futuro, creando nuevas condiciones para la construcción de subjetividad, la empatía, la esperanza, el amor a la vida, la responsabilidad, la piedad hacia la debilidad humana, la pobreza, el desamparo, la segregación, el sufrimiento, entendiendo que el concepto de semejante va mucho más allá de compartir el parentesco, ya sea la sangre y el suelo, extendiéndose al extraño, al desconocido y lejano. Creemos que nuestros pensamientos son nuestros, los experimentamos como propios, sin embargo, han sido impuestos desde afuera. Como autómatas sociales, repetimos estereotipadamente lo que escuchamos en diversas fuentes para terminar creyendo que se trata de nuestras propias ideas. Al reprimir nuestro pensamiento crítico, renunciamos a nuestros propios pensamientos, aceptamos ideas externas y las vivimos como propias, temiendo quedar aislado del resto del rebaño. A partir de la primera mitad del siglo XIX,
La independencia política nos ha librado del colonizador. Sin embargo, a pesar de haber cortado el cordón umbilical, aún continuamos dependiendo de él. Ya somos libres para caminar enhiestos sobre nuestros propios pies. Sin embargo, la ausencia del colonizador nos ha dejado desamparados. Deseamos retornar al vientre materno, lo cual es imposible. Una vez que cortamos los lazos de dependencia, ya no tenemos la posibilidad de volver atrás. Ahora no hay nadie que nos diga lo que tenemos que hacer y el camino que debemos recorrer. A partir de ahora lo debemos construir nosotros mismos, sin la intervención de fuerzas externas. Esta libertad política que hemos conseguido, en lugar de darnos seguridad, esperanza y autodeterminación, contrariamente nos indujo sentimientos de inseguridad, duda, impotencia, desamparo y miedo. Ante la ausencia del colonizador, procuramos someternos nuevamente bajo nuevos vínculos de dependencia. La libertad nos ha dejado desamparados. Hemos internalizado al colonizador, con el cual establecimos una relación simbiótica de dependencia. Por lo tanto, debemos producir un cambio epistemológico, una deconstrucción de las lógicas dominantes actuales. Los cambios educativos están intrínsecamente relacionados con los procesos descoloniales. Sin la aplicación de un proceso descolonizador, no podremos obtener un cambio estructural educativo. La educación demanda la emersión de contenidos históricamente internalizados para tomar conciencia de ellos y realizar cambios. No es posible cambiar lo que se ignora, lo que no nos ha llegado al umbral de la conciencia. Educar requiere desmontar, desestructurar, deconstruir, introspección, revisión, reposicionamiento, resignificación, relectura, cambio. Harold Lasky afirmó que nuestro juicio acerca de la propiedad, el matrimonio, la religión y la educación están en un constante cambio y seguirá cambiando en el curso de la historia. Las leyes que nos gobiernan son una obra de síntesis de quienes nos han precedido. Reflejan tan solo las interpretaciones dadas por otras personas o determinadas necesidades de la sociedad. De tal manera que la mayoría de los principios que hoy consideramos fundamentales fueron, en otros tiempos y lugares, juzgados inmorales o monstruosos. Las convicciones que hoy tenemos por ciertas, en el futuro acabarán pereciendo ya inadecuadas. En el estudio mencionaré el mecanismo descrito por Anna Freud, la identificación con el agresor. Asimismo, los mecanismos psíquicos de portavoz, emergente, asunción y adjudicación de roles, y los voy a aplicar en el contexto del proceso descolonial. Si bien estos mecanismos forman parte desde nuestros vínculos primarios, pueden ser aplicados dentro de un contexto geopolítico. Entender estos mecanismos, entre otros, es imprescindible debido a que los procesos coloniales
han sido introyectados a través del tiempo y pertenecen a la esfera de lo inconsciente, de lo irracional, lo intangible. Generalmente estudiamos la colonización desde un plano geopolítico, manifiesto desde hechos concretos, históricos, desconociendo los procesos inconscientes que han acompañado a los procesos históricos y que proyectan su sombra hasta nuestros días. Al desconocer estos procesos inconscientes, pasamos por alto que la colonización no debe ser analizada únicamente como un fenómeno externo al ser humano, ni tampoco como un hecho que ha quedado soterrado en el pasado histórico, sino que continúa presente en ambos planos, siendo el inconsciente el que ha recibido menor atención. Cuando afirmo que una nación dada se identifica con su agresor y asume los roles que el agresor le adjudica, me dirijo a determinados sectores de poder que operan internamente en esa nación. Una lumpenburguesía criolla, dependiente, entregadora, traidora, corrupta, misógina, arrogante, apátrida, racista, lacayos de los grandes poderes económicos foráneos, cuya misión es la de entregarles los recursos nacionales a cambio de golosas regalías. Por otro lado, cabe mencionar a determinados enclazamientos medios que procuran alcanzar el poder de esa lumpenburguesía a la cual odian y condenan, pero en el fondo envidian y desean obtener su poder. Estos enclazamientos carentes de anclaje, del mismo modo que una veleta, cambian constantemente de posición según la dirección de los vientos, con el único propósito de beneficiarse. Se venden a sí mismos y con ello venden a su propia nación a los intereses externos. La nación subordinada a la opresión expansionista generalmente termina identificándose ante la omnipotencia de su agresor, de tal manera que asume simultáneamente la actitud del agresor, es decir, toma ese rol. Hemos de suponer que ante la opresión y amenazas del tirano es de esperarse una reacción opuesta de defensa y resistencia, de desobediencia civil, de oposición y lucha. Sin embargo, amplios sectores de la población procuran permanecer sometidos pasivamente ante el agresor. Antes de ejemplificar estos mecanismos en un terreno más amplio y complejo, como es el de la geopolítica y las relaciones internacionales, creo que es importante hacer una breve mención de la vida de Enrique Pichon Rivière y describir más detalladamente el concepto de rol y de portavoz. El concepto de rol fue incorporado a la psicología social por el psiquiatra francés nacionalizado argentino Pichon Rivière y desarrollado por el sociólogo estadounidense George Mead. Como psiquiatra, Pichon aplicó este mecanismo primeramente en el eje salud-enfermedad desde lo psicopatológico, por lo cual el enfermo es el portavoz de la ansiedad y conflictos del grupo familiar. Como afirmamos en el comienzo de este estudio, que para la comprensión de cualquier conocimiento es imprescindible sumergirnos en otros temas que, si bien a primera vista no parecen tener relación alguna con ese conocimiento, su desarrollo es necesario para su comprensión. De acuerdo a esta idea, trataré brevemente estos mecanismos.
Según Pichon-Rivière, el paciente, como depositario, se hace cargo de los distintos aspectos patológicos depositados por cada uno de los otros miembros. La emergencia de una determinada psicopatología en un grupo familiar significa que un miembro de ese grupo asume un nuevo rol y se transforma en el portavoz o depositario de la ansiedad del grupo. El paciente es el depositario que se hace cargo de los distintos aspectos patológicos depositados por cada uno de los otros miembros o depositarios. La emergencia de una determinada psicopatología en un grupo familiar significa que un miembro de un grupo asume un nuevo rol y se transforma en el portavoz o depositario de la ansiedad del grupo. El paciente es el depositario que se hace cargo de los distintos aspectos patológicos depositados por cada uno de los otros miembros o depositarios, de tal manera que el sujeto que enferma es el portavoz de la ansiedad, de las dificultades de su grupo familiar. La conducta psicopatológica es el resultado de la interacción familiar. Se produce como consecuencia de la forma alienizante de relacionarse entre los integrantes de ese grupo, emergiendo la enfermedad en uno de ellos. La patología como un hecho concreto nos remite a un proceso implícito a través de las relaciones familiares. La interacción alienante de la interacción grupal y el monto de angustia que existe en ese grupo dado. La enfermedad emerge por intermedio del portavoz, el cual, al enfermarse, denuncia que algo anda mal. Pichon-Rivière va a extender el concepto de portavoz más allá de la esfera familiar y del eje salud-enfermedad. Hablamos de Pichon-Rivière como un portavoz de su tiempo, donde su obra expresa aspectos socioeconómicos, culturales y científicos de la época en la cual vivió y que se expresan colectivamente, pero también entra en juego su historia singular. Es decir, si Pichon no hubiese vivido ese contraste cultural, si su obra hubiese transcurrido solamente en Europa, no hubiese pensado la sociedad y la cultura desde una psicología social y tal vez hubiese sucumbido ante la lógica eurocéntrica. En el estudio Discépolo, un cronista de su tiempo, 1965, Pichon-Rivière va a extender el concepto de portavoz hacia la comunidad, es decir, más allá del grupo primario. El cantante es visto como portavoz de la comunidad, como representante del país debido a su identificación con las características del argentino. El mismo Pichon afirma que su vocación por las ciencias del comportamiento surgió precisamente de la tentativa de resolver la oscuridad del conflicto entre dos culturas. Generalmente vemos a Pichon-Rivière como psiquiatra, psicoanalista, psicólogo social, pero no como antropólogo. En el prólogo del psicoanálisis a la psicología social, Pichon afirma lo siguiente: podría decir que mi vocación por las ciencias del hombre surge de la tentativa de resolver la oscuridad del conflicto entre dos culturas. A raíz de la emigración de mis padres desde Ginebra hasta el Chaco, fui desde los 4 años testigo y protagonista a la vez de la inserción de un grupo minoritario europeo en un estilo de vida primitivo. Se dio así en mí la incorporación, por cierto, que no del todo, discriminada, de dos modelos culturales casi opuestos.
Fin de la cita. Este contraste entre la experiencia europea, francesa, burguesa, blanca, y la vivida en poblaciones rurales bajo la influencia de la cultura guaraní es llamada conflicto por Pichón. Esta experiencia fue enriquecedora. Por un lado, logró trascender la influencia del racismo europeo decimonónico y comprender al otro desde una perspectiva humana a través de una experiencia antropológica práctica de la cual Freud carecía por completo. La emigración al Chaco fue para Pichón un misterio, un enigma. El hecho mismo de haber salido de Europa y dar en plena selva chaqueña, como lo expresó en sus conversaciones con Cito Lema. Un choque cultural, un choque entre dos formas diferentes de ver el mundo, de interpretarlo. Pichón se da cuenta de los prejuicios del hombre blanco ante los indígenas y como consecuencia de ello fue testigo de la marginación, el sometimiento, la devastación y segregación de la comunidad indígena, la denigración y prejuicios, de tal manera que el indígena era visto como ladrón, violador, violento. Sin embargo, en realidad, los guaraníes eran un pueblo agricultor y pacífico. La estigmatización era seguida por el sometimiento y la segregación de las comunidades indígenas. Las fantasías estaban ligadas al rapto de menores y violaciones de mujeres. En las fantasías sobre violaciones se manifiestan proyecciones de los deseos propios en el afuera, en ese otro, y ello vuelve al emisor convertido en realidad. Pichón establece una analogía entre el indio y el enfermo mental, en el sentido en que se deposita en ellos el prejuicio, la marginación, la segregación. Se los juzga desde el desconocimiento y se deposita en ellos los aspectos negados en sí mismos. Se construye como chivos expiatorios, del mismo modo que se los adjudica al enfermo mental con el loco. Las primeras experiencias antropológicas de Pichón con el indio lo volverá a relacionar con los aspectos psicopatológicos posteriores. Podemos afirmar que las observaciones de Pichón le aportaron un amplio conocimiento antropológico sobre los guaraníes. Fue precisamente esta experiencia de contraste entre lo europeo y lo indígena lo que enriqueció su conocimiento. Pichón no contempló al indio desde lejos, ni recibió datos a través de viajeros, sino que convivió con el indio. Esta observación ya la había realizado Pampliega de Quiroga y la recuerda Adrián Busaki Echevarrieta en su voluminosa investigación de más de 1000 páginas denominada Grupo Operativo de Enrique Pichón Rivière, Análisis y Crítica. Pampliega de Quiroga llega a la conclusión que la experiencia infantil de Pichón y su relación con el mundo campesino, el trabajo de la tierra, su experiencia como emigrante, la movilidad de Europa al Chaco, del Chaco a Corrientes, de Corrientes a Rosario y de Rosario a Buenos Aires, lo llevó a identificarse con el inmigrante, con la población del interior del país, las cuales constituían la población del hospicio. Para Pichón, la pérdida del hábitat del propio lugar implicó una herida a la identidad, una desestructuración del mundo interno. Pichón no despreció ni denigró a la cultura indígena,
las articuló y el contacto con los guaraníes enriqueció su experiencia científica. Del mismo modo como operan estos mecanismos en el grupo primario, en el campo de la geopolítica, podemos observar hechos similares. Decimos que una nación se transforma en depositaria al hacerse cargo del depósito patológico depositado por otras naciones depositantes. Debo señalar que el mismo mecanismo que Pichon observa en el grupo primario se reproduce en una dimensión más dilatada en un contexto geopolítico. Los mecanismos descritos por Anna Freud como por Pichon Rivière, llevados a un contexto geopolítico, nos permiten comprender desde un plano inconsciente y más dilatado los motivos por los cuales ciertas naciones se hacen pequeñas a sí mismas, incluso insignificantes, al establecer con el agresor un vínculo de dependencia. Debemos insistir que la colonización no ha desaparecido con las independencias nacionales. Las autoridades exteriores se han internalizado de tal manera que no nos permiten rebelarnos contra nosotros mismos. Sentimos que somos impulsados por nuestros propios deseos cuando en realidad respondemos a imposiciones externas. Esa autoridad externa pasará a ser interna, permanece oculta y por lo tanto es difícil de combatir. Tal es así que los roles asumidos han construido a personas afrodescendientes en negros, a todos los indios en antropófagos y bestias, y a las naciones orientales en pasivas, estáticas y pueriles. Frantz Fanon se ha resistido a asumir como suyo los denigrantes roles adjudicados por el hombre blanco. Fanon rechaza el rol de negro por ser la túnica con la cual otro me ha arropado. Para ejemplificar este estudio, quiero mencionar el discurso de Rabindranath Tagore en su opúsculo Nacionalismo en relación al colonialismo inglés en la India. Los ciudadanos de la India experimentaron ciertas fantasías compartidas que, según mi punto de vista, oscilan desde la identificación con el agresor inglés y la asunción colectiva de un nuevo rol que la India asumió como legítimo. Al internalizar ese rol adjudicado por el agresor, se asumió la idea colectiva que la India debe ser por naturaleza una nación pasiva y que por lo tanto jamás podría liberarse de su letargo natural. De acuerdo a ese rol, se debe suponer que la nación nació para ser dependiente, que su destino es el de permanecer impotente y sometida eternamente al poder abrumador del opresor, evadiendo la pesada carga de la libertad y haciéndose cargo de los aspectos patológicos depositados por el agresor expansionista. La nación asume un nuevo rol. Se transforma en depositaria de los roles adjudicados que representan al mismo tiempo racionalizaciones, justificaciones de carácter moral y denigraciones empleadas por el agresor. Los roles adjudicados por los poderes hegemónicos, como el de naciones inferiores, salvajes, seniles, pasivas,
ignorantes, impotentes, idólatras, pueriles por naturaleza, al ser asumidos generan profundas resistencias al cambio. Tagore afirmó que la peor forma de esclavitud es la falta de esperanza. Haber internalizado las denigraciones del colonizador impulsó a la India a asumir pasivamente la idea de estar muerto, impotente para cambiar su condición, debido a la naturaleza de su raza y al clima, el cual inhibe, según el agresor, la actividad mental y atrofia las facultades. La relación intrínseca del clima con la inteligencia, el ingenio y los rasgos de carácter de los pueblos fue manipulada por las naciones colonialistas europeas, inspirada de la política de Aristóteles y como un argumento para justificar la expoliación colonial. Esta idea filosófica, que carece de bases científicas, fue ampliamente aceptada en la India como una lógica natural e irreversible. El agresor logró adjudicar e internalizar en la nación oprimida los roles de pasividad y puerilidad, logrando que el oprimido, al asumirlos, se vea a sí mismo impotente, derrotado, sin posibilidad alguna de cambio, contemplándose a sí mismo a través de los ojos de su agresor. Debemos tener en cuenta que la asunción de los roles adjudicados por el colonizador están fuertemente entrelazados simultáneamente con la identificación con el agresor. Es decir, la nación que asume los roles del colonizador se identificará con el propio agresor. Tagore llegó a tomar conciencia de haber asumido esos roles, sometiendo su dignidad, aceptando pasivamente la derrota e identificándose con el agresor. En su opúsculo denominado Nacionalismo, Tagore afirma lo siguiente: nosotros aceptamos esa acusación y llegamos a creer que era cierta. Asumimos los roles adjudicados por el agresor porque simultáneamente hemos despertado cierta identificación con él. Al tomar conciencia, Tagore logró desligarse de los vínculos de dependencia, de la identificación con el agresor y rechazar los roles que había asumido. Veremos la identificación con el agresor descrita en 1936 por Anna Freud como mecanismo de defensa. Según Laplanche, el sujeto es amenazado, agredido al enfrentar un peligro externo. Sin embargo, y a pesar de ello, termina por identificarse con el agresor para sorpresa, ya sea reasumiendo por su cuenta la agresión en la misma forma, ya sea imitando físicamente o moralmente a la persona del agresor, ya sea adoptando ciertos símbolos de poder que lo designan. El miedo hacia el agresor se expresa a menudo bajo formas de sometimiento, insignificancia y renuncia a la libertad. Del mismo modo, en relación a los vínculos geopolíticos, las naciones poseen ciertas cualidades específicas, rasgos de carácter, ya sea como naciones introvertidas, extrovertidas, religiosas, escépticas, materialistas, espirituales, críticas, acríticas, pacíficas o belicosas. Del mismo modo que el sujeto, las naciones operan mediante vínculos similares y mecanismos
defensivos, construyendo a menudo vínculos patológicos, sometiéndose al agresor mediante relaciones internacionales de dependencia. El agresor es portador de la idea de omnipotencia, soberbia, manifestando animosidad, un profundo odio hacia sus oprimidos, un intenso desprecio hacia las naciones que somete, a las cuales considera prescindibles y miserables. La realidad es que necesita a estas naciones. Si estas naciones inferiores no existieran o se rebelaran, el agresor no tendría a nadie a quien explotar y oprimir. Este vínculo de dependencia nacional es mutuo, vinculado mediante un sentimiento de impotencia, miedo, desesperanza y resignación a la lucha por la libertad. Del mismo modo, las potencias opresoras a las cuales presentamos como ejemplo de naciones libres, democráticas y civilizadas permanecen sometidas a estos vínculos de dependencia. Vivir constantemente con miedo al agresor se torna una situación insoportable. Por lo tanto, el miedo es reprimido, negado, proyectado, racionalizado y el agredido abandona la confrontación ante su agresor o se resiste a llevarla a cabo oponiéndose a cualquier intento de oposición. De esa manera, el agredido se convence que el propio agresor es su aliado, un buen vecino, un amigo al cual no es necesario temerle, negando de esa manera las deleterias intenciones del agresor. Este se adjudica el rol de libertador, de luz de las naciones, de ejemplo de democracia, de nación civilizada, de primer mundo, y el oprimido acepta pasivamente ese rol al identificarse con su agresor. Por lo tanto, ya no es posible cualquier intento de cuestionamiento en relación a los vínculos de dependencia, ya que las mismas resistencias impiden ver a la otra nación como agresora. Si tomamos conciencia de la existencia del agresor, lo más lógico es hacer algo al respecto, ya sea defenderme, resistir, desobedecer y confrontar ese poder. Sin embargo, debido a un sentimiento de impotencia y de indefensión, tendemos a negar al agresor. Si el agresor no existe, entonces no tenemos por qué sentirnos amenazados. A pesar que la nación colonizadora se muestre arrogante, todopoderosa e infalible, oprime a los más débiles porque en realidad los necesita. Si en realidad se tratara de una nación libre, ésta no tendría necesidad de expoliar, oprimir, robar, masacrar, dividir y controlar. Por lo tanto, cuando hablamos de descolonizador o descolonización psíquica, nos referimos a un vínculo que afecta simultáneamente a las potencias expansionistas como a las naciones oprimidas. Es decir, ambas deberán liberarse de la pesada carga de la libertad. Es necesario subrayar que el colonizador imperialista y arrogante hace alarde de su independencia, omnipotencia, democracia, libertad y de su genuino interés nacional, procurando la protección de las naciones más débiles. Sin embargo, a pesar de su poder económico, bélico y político, es tan dependiente como las naciones a las cuales somete, porque necesita de ellas para poder sobrevivir y mantener su estilo de vida. En la medida que domeñamos al otro, nosotros mismos perdemos la libertad, ya que nos fundimos con ese otro en un vínculo de dependencia.
La independencia política nos ha librado del colonizador físico. Hemos cortado visiblemente el cordón umbilical que nos unía a la dependencia de las coronas. Sin embargo, y a pesar de ello, procuramos otras manifestaciones de autoridad para continuar sometidos. Ya somos libres para caminar enhiestos sobre nuestros propios pies. Sin embargo, la ausencia de un colonizador físico, el cual ha emprendido su retirada, nos ha dejado confundidos, porque ya no tenemos a nadie que nos diga lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, el camino que tenemos por delante lo debemos transitar nosotros mismos, sin el auxilio de fuerzas externas. Esta libertad política, en lugar de darnos certeza, como era de esperarse, por habernos librados del colonizador, contrariamente nos indujo sentimientos de inseguridad, duda, impotencia y miedo. Al no encontrar a nuestro lado la muleta colonizadora, como era de esperarse, emprendimos una búsqueda procurando otro colonizador, un sustituto, un suplente que continúe cumpliendo la finalidad de devolvernos la seguridad que hemos perdido desde el instante en que nos hemos independizado del tirano para establecer nuevos vínculos de dependencia. Vuelvo a insistir que la libertad nos ha dejado desprotegidos, desamparados. Ya no contamos con alguien que nos diga lo que tenemos que hacer. Se supone que ya somos libres e independientes y por lo tanto podemos caminar enhiestos sobre nuestros propios pies. Hemos de suponer que somos naciones autómatas y que el tirano que nos oprimía ha sido expulsado de nuestras tierras. Sin embargo, aún no somos totalmente conscientes de la permanencia de nuestra dependencia psíquica de ese mismo tirano al que hemos expulsado. Por lo tanto, la libertad que debemos procurar no es únicamente de carácter político, también lo es desde una perspectiva psicológica. Hemos internalizado al colonizador, con el cual construimos una relación simbiótica de dependencia como un mecanismo de evasión de la libertad. Erich Fromm expresa notablemente que las formas más nítidas de este mecanismo puede observarse en la tendencia compulsiva hacia la sumisión y la dominación. La nación que se estima insignificante, impotente, puede adoptar conductas dependientes ante poderes externos. Como estos afectos no son conscientes, serán negados, racionalizados mediante argumentaciones, desviaciones, desinterés y rodeos. Las fuerzas psíquicas que impulsan a un sentimiento de impotencia, inferioridad, inseguridad e incluso de resignación responden a procesos históricos de sometimiento y colonización. En el pensamiento político y en sentido lato, desde los aspectos humanos en sí mismos, existen dos posiciones identificatorias básicas y opuestas entre sí. Una de ellas es la identificación con el agresor, con los poderes hegemónicos, opresores, deleterios, racistas, corruptos, traidores a sus naciones, expansionistas, misóginos, imperialistas, destructivos, traicioneros, intimadores y crueles. Por otro lado, la identificación con la población más necesitada, la piedad hacia la pobreza en sí misma, hacia los menesterosos, los que sufren la opresión, la debilidad en sí misma, los desamparados, necesitados, desabrigados, desarraigados, enfermos, indefensos, minusválidos. En fin, la identificación con la piedad por la pobreza. Es imposible identificarnos simultáneamente con ambos. Debo insistir
en que la nación agresora necesita a las naciones que domina, y las necesita imperiosamente, porque su poder como nación expansionista se basa en que es dominadora de alguien o de algo. Por más libre, independiente, autónoma, soberana que se estime, la nación expansionista es dependiente de la nación que domina. Erich Fromm afirmó que millones de personas se dejan impresionar por la victoria de un poder superior y la toman por señal de fuerza. No hay duda que el poder ejercido sobre los individuos constituye una expresión de fuerza en un sentido puramente material. Si ejerzo el poder de matar a otra persona, yo soy más fuerte que ella. Pero en sentido psicológico, el deseo de poder no se arraiga en la fuerza, sino en la debilidad. En la medida que el individuo es potente, es decir, capaz de actualizar sus potencialidades sobre la base de la libertad y la integridad del yo, no necesita dominar y se halla exento del apetito de poder. Fin de la cita. La identificación con el agresor se ha construido a través de la influencia de la educación, la cultura, los medios de comunicación, la familia. A través del cine y la propaganda, el agresor se presenta a sí mismo como benefactor de las naciones, un Mesías, un poder justiciero, libertador, elegido divinamente para llevar a todos los rincones del planeta la paz, la democracia y el progreso, allí donde reina el caos, y a amparar a los pueblos seniles y pueriles que son incapaces de gobernarse a sí mismos. No ignoramos las motivaciones conscientes que conducen a la identificación con el agresor, ya sean intereses económicos y políticos, para que determinados sectores de poder se sometan incondicionalmente con la finalidad de obtener beneficios secundarios, subordinando, si es necesario, a su propia nación a merced de poderes institucionales y nacionales externos. Asimismo, es sorprendente el número de ciudadanos que están dispuestos a someterse al agresor. Manipulados por los medios de comunicación, fáciles de engañar, sin capacidad crítica, reproducen el discurso del opresor y del agresor y lo viven como si éste ha sido generado por ellos mismos. Muchos de ellos duermen en el letargo del desconocimiento geopolítico, la indiferencia, la comodidad, desencanto, abulia y desinterés por la política, hecho que los deja a merced del agresor. Hemos sucumbido bajo la seducción, la indiferencia, el egoísmo. Mientras tenemos la boca abierta y el estómago lleno, permanecemos en un proceso de digestión y de somnolencia que nos induce a la comodidad y la pasividad. Somos una sociedad que permanece distraída, que vive en un mundo ficticio y solo tomamos cierta conciencia de la realidad cuando los fuertes vientos de las crisis se ciernen sobre nosotros. Sin embargo, cuando estas crisis se desvanecen y el agresor logra llenar nuevamente nuestros estómagos vacíos, en ese preciso instante retornamos a la misma condición anterior de somnolencia. Aprendemos a lidiar en el espejismo de un campo de batalla ficticio, mientras que el verdadero campo de batalla está ubicado en otro lado, muy lejos de nuestras luchas estériles. Tener que aceptar
que somos manipulados desde el exterior por un poder anónimo, genera fuertes resistencias, de tal manera que somos impelidos a ver la fuente del conflicto dentro de nuestras naciones y no fuera de ellas. Con frecuencia, el agredido desea poseer el poder de su agresor. Lo admira, lo imita e incluso lo envidia, reasumiendo y reproduciendo sus símbolos, su arrogancia y violencia. Ha internalizado a su agresor, lo ha hecho suyo y ya no puede discriminar entre el afuera y el adentro. El agredido se ha convertido en el agresor, participando de su poder y expresando su violencia. Determinados enclazamientos sociales comparten ciertas tendencias psíquicas comunes, de tal manera que se encuentran preparados para someterse ante el agresor. Comparten la desesperanza, la hostilidad, confusión, impotencia, soledad, duda, incertidumbre y desencantamiento. Como no han logrado hallar en su propia nación el amparo y la protección institucional que anhelaban, procuraron hallar esa misma protección fuera, sometiéndose a fuerzas externas que compensen esas necesidades. Estos mecanismos solo pueden ser comprendidos mediante el conocimiento del inconsciente. Los líderes fuertes, los que mandan, los que se imponen, deben ser dignos de respeto, pues se supone que anhelan nuestro bienestar y que desobedecerlos es una transgresión, porque al hacerlo nos expone al castigo. Por lo tanto, debemos ser dóciles y ganarnos la aprobación de ellos. Determinados enclazamientos sociales están más preparados psíquicamente y prestos a transferir la dependencia paterna en las figuras de mando. Ven en los que mandan a la justicia paterna, al Padre, a Dios, a la naturaleza, el destino. Dios es el que valida a las élites dominantes y hegemónicas, pues la divinidad está del lado de los más poderosos. El niño que, desvalido, debía obligadamente someterse ante su padre para su sobrevivencia, repite más tarde esta dependencia infantil, estableciendo vínculos similares con las mencionadas élites dominantes que representan psíquicamente la figura paterna. Antes de despedirnos, quiero subrayar que no puede producirse una reforma educativa profunda y estructural si no logramos tomar conciencia de la influencia colonial que ha impregnado el pensamiento de esa misma educación que deseamos cambiar. Es necesario tomar conciencia para lograr una ruptura, un cambio y transformar totalmente nuestra realidad, poniendo en riesgo las lógicas que nos han sido impuestas desde afuera a través de una pedagogía histórica occidentalizada, fragmentaria, eurocéntrica y propia del hombre blanco, europeo y judeocristiano. Quiero despedirme con las palabras de Paulo Freire desde su libro La educación como práctica de la libertad. Dijo lo siguiente:
La educación verdadera es praxis, reflexión y acción del sujeto sobre el mundo para transformarlo. Muchas gracias.